Formoseño de Laguna Blanca participa de la 19ª edición de la Feria del Libro Provincial, Regional, Nacional e Internacional Unidos por la Lectura 2021. Como invitada al evento, desde la institución, realizamos un encuentro con la señora Olga Esther Benítez, quien fuera la esposa del fallecido escritor del libro Reminiscencias de Colonia Alfonso a Laguna Blanca, don Porfirio Arce, el cual hizo un valioso aporte a la cultura local y para el rescate del patrimonio intangible de su obra desde el museo. Ideamos una cita con la familia del extinto escritor para contribuir al acervo cultural e institucional, materializando el relato de las vivencias junto al autor, situando en alto valores dejados a esta comunidad plasmadas en las páginas de su libro. Es significativo destacar la persona a quien elegimos realizarle la entrevista, porque forma parte del grupo de trabajadores y trabajadoras culturales locales. La misma es exalumna y exdocente de la Escuela Nacional número 22 de la anterior Colonia Alfonso, hoy EPEP Frontera número 6 José Hernández de Laguna Blanca, y de la cual también fue su directora. Desde esta institución sentimos que su historia merece ser escuchada con voz propia. Yo soy Olga Esther Benítez, nací en Formosa capital. Mis padres se llamaban José Andrés Benítez, Natividad Melgarejo Yegros. Él era ex juez de Laguna Blanca. Estoy acá en Laguna Blanca desde que tenía 6 meses de edad y sigo estando. ¿Dónde estudió Olga? Bien, la escuela primaria la hice acá en Laguna Blanca, en la escuela número 22. Tengo recuerdo de varios maestros. Mi director en ese entonces era el señor Norberto Pedroso y vicedirector el señor Elías Fernández Carrizo. Recuerdo algunos maestros como la de primer grado inolvidable porque después fue mi colega. Fíjense, mi maestra de primer grado fue mi colega como docente, la señora Dolores Ríos de Laguna. Y otras maestras, entre eso también Domingo Echani, conocido, una calle lleva su nombre, fue mi maestro de 4º grado. ¿Qué nos puede contar de sus años como maestra? ¿Quiere contarnos cómo era la lectura en aquellos tiempos? Bien, ¿la lectura en general o la lectura en la escuela? Ambas. La lectura, si voy a hablar primero, como yo pasé mi vida en Laguna Blanca, mi infancia, mi vida, y por lo visto que aquí voy a terminar, cuando éramos niños leíamos solamente en la escuela con libros, con pocos libros que contaba la institución, que venían de la nación, porque eran escuelas nacionales. Pero en la población siempre había una señora llamada doña Asunción Musarelo de Fernández Carrizo, la que tenía digamos, un kiosco donde vendía todo tipo de revistas. Ella recibía con el carrito del correo, le digo carrito porque en esa época se usaba el carrito hasta muchos años después, para transportarnos de acá hasta Clorinda o a Pilcomayo, donde se tomaba el vapor de la carrera, cosa que hicimos nosotros muchas veces con mis madres y mis hermanos más grandes para irnos a Formosa capital. Nos íbamos en el carrito del correo, llegamos a Pilcomayo, tomábamos el buque de la carrera y llegamos a Puerto Formosa y hacíamos al viceversa la misma cosa. Pero nunca faltó la revista. Y si bien es cierto, siempre todo era bastante caro, como cualquier cosa, se utilizaba mucho el préstamo, porque todo el mundo se prestaba a las revistas. Había mucho. Nosotros, por ejemplo, teníamos figuritas, Villiquen, y después estaba D'Artagnan y otras revistas también de esas de aventura. Y para la señora traía Nocturno, donde contaban novelas. Y después estaba Para Ti, porque eso yo veía que mi madre tenía, Chabela, Maribel, y después una serie de revistas de moda, que para hacer trabajos ¿cómo que lo voy a decir?, de modista, con
moldes para sacar y para tejer, sobre todo he visto que venían muchas las revistas para tejer. Pero ya en mi época de maestra cambió, porque ya se adelantó mucho, fíjense que de ahí yo vine a trabajar a los 19 años, ya son esos años, progresó mucho todo, porque ya la ruta estaba, ya había ruta de tierra por supuesto, pero ya había camiones, después ya había los pequeños colectivos. La historia de Laguna Blanca cuenta quiénes fueron los primeros camiones que estaban acá en Laguna Blanca, y después aparecieron los colectivos, y entonces ya fue más fácil traer diarios, como les decía, revistas ya de la capital. Ya. En la época, cuando yo era niña, mi padre compraba los diarios por correo, y le venía para una semana. El diario La Nación él compraba, él estaba asociado al diario La Nación y le traían por semana. Y entonces llevaba un montón de diarios, llevaba los sábados y se ponía a leer de a uno por fecha. Pero nunca faltó también, bueno, yo le hablo desde ya mi época, quizás anteriormente no, estoy hablando de 38 para adelante, cuando ya nosotros estuvimos en esta zona. Yo me recibí en el Colegio Santa Isabel de la Formosa capital y volví a trabajar a mi escuela, que todavía era el número 22, pero ya en el edificio nuevo, el que se construyó durante el plan quinquenal y que luego fue refaccionado actualmente, y ahora tenemos ese edificio tan hermoso que nos legó el gobernador, ya que nos acomodó ese edificio, ya es un sueño. Bueno, pero cuando yo vine a trabajar ya volví a ese edificio, el edificio del plan quinquenal. Y fui maestra de primer grado durante muchos años, porque según mi director era jovencita y como te voy a decir, que estaba más adaptada para estar con los niños. La verdad que yo hablé bastante, chapuceaba, como decíamos, el guaraní. Por eso es que si me costó realmente un poco, no tanto como otros maestros de otras provincias que no se habla guaraní, como ser, por ejemplo, maestras tucumanas, maestras porteñas, pero ya en mi época, en la época en que yo me recibí, las escuelas casi estaban llenas de maestras formoseñas. Y yo en primer grado, en esa época, cuando empecé a trabajar en el año 57, todavía vamos a decir, tenía que lidiar con el problema de que el niño venía sin saber una palabra en castellano a la escuela. Y bueno, y entonces era enseñarle a hablar el castellano, enseñarle a leer, escribir. Entonces era un poco más lento, por supuesto, mucho más lento y más difícil para la maestra. Pero bueno, siempre yo estaba satisfecha, como me decían los supervisores. Nunca me dijeron señorita, me decían señorita, usted en primer grado se nota el trabajo del maestro, porque el chico entró totalmente sin saber nada y termina el año escribiendo frases, leyendo, y entonces ahí uno se da cuenta de que realmente trabajó con dedicación y con cariño con ese grupo de niños. En esa época era la única escuela que había en la localidad. Por lo tanto, los grados yo tenía 45, 47 alumnos. No es que como ahora que ya hay más facilidades, más posibilidades. Entonces, como era la única escuela, teníamos que tener todos los alumnos que podíamos tener. O sea, había un primer grado a la mañana y otro primer grado a la tarde. Y entonces teníamos todos los niños. Tampoco se hacía diferencia de nada. Es decir, el niño que tendría que tener una maestra especial, no había, entonces también compartía el grado con los alumnos que normales, vamos a decir, porque no había todavía esa posibilidad que tenemos hoy, que con toda satisfacción y orgullo hablamos de nuestra escuela especial. Pero yo le estoy hablando de la época en que yo empecé a trabajar, donde vos tenías que tratar con niños que necesitaban una educación, una atención especial, que no teníamos, pero que tratábamos de darle, por lo menos para que el chico haga sociabilidad dentro de la escuela. ¿Nos quiere hablar un poquito de su trayectoria como docente?
tengo el orgullo de decir de que varias instituciones me cuentan entre sus primeros planteles, como la Escuela 252, que en el año 1963 abrió sus puertas, y mi directora fue la señora Norma Cerebelo de Giraudo, y yo integré el plantel de maestro de la 252, la primera camada, como decíamos, y teníamos alumnos de lo que llamamos Costa Alegre. Y en el año 1966 se crea la Escuela Agrotécnica, y entonces, como yo era profesora de música, me pasaron como profesora de la Escuela Agrotécnica de Música. Entonces, por eso yo también integré ese primer plantel de profesores de la Escuela Agrotécnica, cuyo director fue el señor Lindor Olivera. Y entre las compañeras que todavía estamos acá está la señora Margarita de Portillo, que fueron entre las que quedaron todavía de ese primer plantel. También fui maestra de la Escuela para Adultos, fui vicedirectora, directora de la Escuela de Frontera número 6, fui directora de la Escuela para Adultos número 12 y también fui secretaria contable del Consejo de Educación del Departamento Pilcomayo. Estando en esas funciones de directora de Escuela para Adultos y secretaria contable del Consejo Departamental Pilcomayo, es cuando yo me acogí a la jubilación a los 35 años de trabajo. ¿Quién fue Porfirio Arce en su vida? Cuéntenos un poco de él. Porfirio Arce fue mi esposo, el padre de mis hijos, mi compañero de vida. Tuvimos 54 años casados cuando se fue de este mundo. Y fue un hombre humilde, como decía él, yo no soy granjero, yo soy chacrero, porque es así como decíamos nosotros en esta zona. Él siempre fue un chacrero de niñito, decía teníamos casi 8 o 9 años, cuando ya nosotros usamos la saba, carpíamos, hacíamos todos los trabajos que estaban a nuestro alcance y también cuidábamos los animales. Fue a la escuela número 22 también él, y sus padres son paraguayos, Narciso Arce, Herminia Jiménez. Ellos eran 4 varones, Antonio Arce, Blas Arce, Porfirio Arce y Santiago Arce. Siempre fue un chico muy autodidacta porque él desde jovencito pedía prestar, decía yo prestaba a todo el mundo las revistas, el famoso D'Artagnan y otras revistas, porque siempre le gustó, igual que Antonio Arce, su hermano, y le gustaba mucho leer. Y después le gustó, cuando ya joven, le gustaba escribir, le gustaba, ¿cómo te voy a decir? Él escribía mucho discurso, le ayudaba a los maestros, a los amigos, le hacían los discursos y en toda orden él siempre preparaba los temas. Hasta que tuvimos la suerte de que apareció la Escuela Agrotécnica y ahí él, siendo ya un señor grande con hijos, él terminó ahí con el título de agrónomo especializado en cultivo. Incluso llegó a ejercer como profesor en algunos meses que pudo en esa institución. También estuvo trabajando en la municipalidad, en la desmotadora, primero como administrativo, después en la municipalidad, y después estando trabajando en la municipalidad lo nombran administrativo de la cooperativa de luz eléctrica que existía en Laguna Blanca, esa institución, digamos, pasó a ser después de Agua y Energía, cuando se provincializan todas las cooperativas, Energía Eléctrica, y entonces él pasa a ser empleado de Agua y Energía de la Nación. ¿Por qué? Porque entonces pasan a ser todas estas, ¿cómo te voy a decir? Usinas, que algunas, ellos primero generaban, y después, cuando ya pasaron los años, ¿viste? Se trajo vino la electricidad, como hasta ahora viene de resistencia, que viene directo, ¿no es cierto? Pero mucho tiempo se generó la electricidad en la zona. También trabajó en la Escuela para Adultos en el año 61,
62 se creó la escuela para adultos, a fines del 62, y comenzó sus clases en marzo del 63, algo así. Y él ingresó como profesor de mecanografía, y ahí se jubiló profesor de mecanografía, juntamente cuando se jubila como empleado de agua y energía. Háblenos de la pasión de don Porfirio por las letras, el significado que le dio a ese camino transitado en el mundo de la escritura. Él fue un apasionado de las letras, digamos. Le gustaba leer todo tipo de libros. Él me había dicho una vez, 2 veces leí la Biblia, porque tenía tiempo. Pero cuando joven, antes de casarnos, él ya era socio de una biblioteca de Buenos Aires donde compraba los libros y le mandaban, pero de todo tipo. Incluso todavía tengo una de historias de la época de España y otra de la vida de Napoleón, que es lo último que me quedó, porque también después empezaban a prestarse en la localidad con otras personas y muchos no le devolvieron. Pero en muchos años recibía esos libros y es decir, era socio en esa biblioteca y él encargaba y él elegía, porque le mandaban una nómina de todos los temas que tenían y él elegía los libros que quería que le manden. Bueno, le gustaba siempre leerle y sobre todo escribir, y más todavía escribir digamos, sobre nuestra localidad, sobre la familia, como escribió mucho sobre la familia. Tenía un recuerdo tan querido de su querida abuela que se llamaba Claudia, a quien le dedicó versos, y también a su mamá, a los maestros también nos hizo versos. Y después él mucho tiempo iba escribiendo, pero no solamente sobre la historia de la comunidad, digamos, sino que también él tuvo contacto cuando estuvo allá el parque Río Pilcomayo, y entonces él visitaba y con el señor encargado del parque él sacaban la lista de los tipos de animales que también tiene él en su libro, todos los animales que se pueden encontrar en el parque, y sobre todas las plantas y los tipos sobre todo de los animales acuáticos, las aves le gustaban mucho, y él, aparte de ser, como te voy a decir, muy interesado y de una persona que era autodidacta, él conocía todo, sobre todo sobre la provincia. Y bueno, y le gustaba mantener toda esa, ¿cómo te voy a decir?, relación con la gente, que le podía aportar datos sobre nuestra comunidad, sobre nuestro paisaje, sobre sobre la vegetación, sobre los animales. Todo eso le gustaba muchísimo a él. ¿Qué significa su libro para usted? ¿Qué significa su libro para mí? Es la historia realmente, digamos, de nuestra vida, porque él me lleva 4 años, y si bien es cierto, yo no nací en Laguna Blanca, pero vine a los meses, y prácticamente nos criamos a unos metros, ponerle cada ya 100, 200 metros entre mi casa y la de él, y entonces es la vida completa de los dos, vamos a decir. Y entonces él en mí volcó todo lo que nosotros hemos visto, porque siempre conversábamos para escribir. Cuando él iba escribiendo me leía, y esa famosa calle larga de Laguna Blanca, con todos los vecinos que cuentan en el libro, y qué sé yo, parece que fuera, cuando me pongo a leer, me recuerdo otra vez mi vida, porque yo estuve acá de niña y después me recibí, vine y ahora estoy de vieja, tengo 84 años ya, y cuando leo me acuerdo de ese Laguna Blanca que conocimos los dos. Don Porfirio, en un capítulo de su libro, define la cultura como el cultivo de las letras y de las ciencias. Hace una semejanza entre la acción de sembrar, plantar, cuidar, la formación del intelecto. ¿Cuál es su mirada respecto al pensamiento del escritor sobre el hábito de leer? Él interpreta el conocimiento, la lectura, como si fuera la chacra donde se tiene que sembrar para poder cosechar. Y siempre decía que
hay que sembrar para cosechar buenos triunfos, buenos frutos. Y la lectura eso era una de esas cosas, porque por medio de la lectura solamente se llega a todos los ámbitos y al triunfo en la vida. Yo siempre le digo a mis nietos, si sus hijos, le digo a mis nietos, saben leer, ya está la mitad del trabajo del maestro, porque leyendo ya él mismo se va autoeducando, porque eso es y ahí eso pensaba él siempre comparaba con la chacra, siembro, cosecho, y la lectura y el conocimiento es así. La lectura es la base del conocimiento. Por eso es que es lo fundamental para una persona, ¿no es cierto? Y para él lo fue porque él vivió leyendo. Si ustedes hubieran visto las horas que pasaba leyendo, cuántos libros encontraba, era increíble. Fue un autodidacta mi marido. Fíjense un poco que él escribió tantas cosas. Ese libro que él escribió, donde hay un capítulo especial a un pasaje de su vida cuando él formó parte de los Descabezaditos del Palmar, que fue un artículo que se publicó muchas veces en el diario, porque contaba con tanto amor, con tanto cariño, con tanta pasión, lo que ellos vivieron como niños, de pobres, niños humildes, niños de un pueblo, cuando fueron a Formosa, capital, cuando fueron a la ciudad de Buenos Aires, y lo contaba en una forma tan, qué sé yo, emocionante como él contaba, que parecía que cualquiera que lee ese artículo está viviendo esos instantes de ese grupo de jovencitos que se fueron jugando con un par de zapatillas y volvieron con valijas de trajes, de ropa, en la época de cuando Domingo Perón, Evita Perón. Entonces así escribía él, con amor, con pasión, porque le gustaba y transmitía en sus escritos lo que él quería transmitir, ¿no es cierto? Y le emocionaba, hay páginas que te emocionan cuando te cuenta la vida del pueblo o los mismos actos que habían en el pueblo, te emociona también. Una vez le escribió al señor Fernández Carrizo, Elías Fernández Carrizo, le escribió cuando él se murió, y él decía que no había un maestro como Fernández Carrizo, que cuando daba sus clases, decía en el escrito que él había hecho, parecía, dice, que le escuchábamos al riojano a estar en el aula, porque le daba tanta amor, tanta fuerza a sus clases de Elías Fernández Carrizo, que los alumnos se quedaban todos mudos, todos, qué sé yo, y si teníamos hasta temor de parecer que nos íbamos a encontrar al riojano, al caudillo riojano, ¿no es cierto?, Facundo Quiroga. Y entonces él así escribía. Esa fue su pasión de escribir, de transmitir. Por costumbre, las madres les leen cuentos a sus hijos y por otro lado, las abuelas a sus nietos. ¿Cuál fue y es hoy su relación con ellos y la lectura? ¿Con mis nietos? Con sus nietos. Sí, las madres y las abuelas leen los cuentos. En mi época no había libros de cuentos, pero nos contaban cuentos nuestras abuelas. Mi abuela nos contaba cuentos interminables los cuentos que nos contaba, porque no había libros, o nos cantaba. Ahora actualmente tenemos una gama de libros para leer. Yo a mis nietos les regalo, las veces que estuve con los que yo llegué a criar, sí, a leerles, a contarles, a conseguirles libros, y ahí mostrándole, incluso Valentina tiene una colección de cuentos que mirábamos, la hacíamos dibujar, la hacíamos mirar, y a contarle, a leerle, cuando más chiquita, más fácil, y ya un poquito más grande, cuando va entendiendo mejor. Pero eso nunca faltó. Y después también te diré que mientras fui maestra de escuela de primer grado, había la hora del cuento.
Y yo le contaba cuentos, porque teníamos como parte del programa contar cuentos a los niños. ¿Conserva entonces el hábito de leer? ¿Y en qué soporte usted actualmente lo hace? Bueno, no te digo que como distracción ni nada, pero a mí me gusta leer. A mí también siempre me gustó leer. Yo leo todo tipo de libros. Siempre tuve colecciones de libros. En mi casa hay colección de libros de historia, de enciclopedia, diccionario. Todo eso tengo todavía de la época de cuando era más joven, que leíamos con mi marido, comprábamos. Pero actualmente leo muchos libros. Ahora tengo 2 libros de historia. Estoy leyendo La vida del Perito Moreno y otro libro que también se llama La traición de Darwin. Pero fabulosa, ¿por qué? Porque mediante esos libros me estoy enterando de lo que es la vida en el sur, de lo que fue toda esa conquista del sur, cómo anduvieron estos de Darwin, entra Darwin, y todo eso, viste, que me entusiasma leer. Sigo leyendo, sigo comprando libros, y después me gustaba mucho leer los libros de, por ejemplo, Agatha Christie para entretenerme. Eso sí, tenía colecciones completas. Y cuando vino una hermana mía que vive en Vietnam, le di en 2 bolsas, llevó, porque ella también dice, ay, me encanta leer, pero son tan caros los libros. Y yo hasta hoy en día compro libros, hasta hoy en día tengo libros. Como ex docente de esta comunidad, ¿ve asumido en alguno de sus allegados esos valores transmitidos de superación y compromiso como actor social? En estos 35 años de mi docencia, yo creo que me siento tan orgullosa porque no podría decir determinadamente quién o quiénes, porque fueron muchos. Nosotros tenemos ejemplos tantos en la comunidad de los que fueron alumnos que hoy son grandes profesionales, son grandes comerciantes, son grandes empresarios, ocupan cargos, se desenvuelven, son buenos padres, madres, son buenas, ¿cómo te voy a decir? Buena gente. Y no podría darte un solo ejemplo, porque en todos esos años son demasiado muchos los alumnos que han pasado por, digamos, bajo mi tutela de maestra, como en la escuela 22, en la escuela Frontera 6, en la escuela de adultos, en la escuela en la agrotécnica. Pero nosotros, lo único que te puedo decir, darte ejemplo, es demasiado, muy difícil. Pero mirámosle nomás a nuestro gobernador, un hijo de nuestro pueblo, un chico que yo lo vi nacer, criarse, porque sus padres eran mi vecino. ¿Cómo llegó a ser? Es nuestro conductor y es un chico que tiene tanta sencillez, sobre todo, y tiene tanta inteligencia, porque cómo sabe manejar esta comunidad tan grande, que es Formosa, por tantos años, cómo es tan querido. Y él es el ejemplo mayor, pero después seguiría con tantos profesionales, médicos, abogados, arquitectos, profesores. Esas profesoras que yo veo, todos son ejemplos y que me llenan de orgullo cuando me cruzo con ellos o cuando me entero más todavía que ellos están siendo ejemplos, no solamente acá, sino en cualquier otro lugar del país o del mundo, incluso, digamos. Y como madre, ¿siente usted que la tarea de escribir de su esposo fue inspiración para alguno de sus hijos? Sí. Yo tuve 4 hijos, de los cuales Víctor Luis, Angélica y Carmen escriben fabulosamente como su papá, heredaron. Los 3 escriben, que es sorprendente. Fueron alumnos acá, de la escuela pública, alumnos del colegio público, alumnos de la universidad pública, y sin embargo estoy tan orgullosa también de mis hijos porque son ejemplos. Y refiriéndose a lo que usted me pregunta, ¿cómo escriben? Porque leen mucho y escriben y les gusta. Ellos son los que siguen el camino de su papá, de gustarle
las letras y de gustarle plasmar en un papel lo que sienten. Late en mi pecho con fuerza viva y hasta me quema con su calor. Es una llama que me cautiva, que me consume con ese amor. Es fuego tibio que hay en la boca, en la sonrisa de una mujer. De fantasía a veces loca, hasta secreta por otro ser. Lenguaje dulce, de mundo entero, primera prueba para crecer. Es en la vida lo placentero lo que se llora siempre al perder. Pensar en alguien en cada instante, sufrir ausencias, buscar verdad, calor de fiebre, tibio y constante, es esperanza y fe.